hermosa cápsula que nos realizó nuestra querida Charis Melo sobre nuestro padre de la patria. Usted también, así como nosotros, debería dar todo por su patria, porque así lo hizo nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y es por eso que vamos de inmediato a iniciar con la primera entrevista del día de hoy y tenemos el placer y el honor de recibir al señor Julio Manuel Rodríguez, quien es vicepresidente del Instituto Duartiano, para conversar sobre esa influencia del pensamiento duartiano en la República Dominicana, en cada corazón dominicano. Bienvenido. Bueno, un placer estar aquí y hablar de Duarte. Siempre los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de él. Aunque en su época sus ideas eran tan revolucionarias que no todos los dominicanos creían que era posible que surgiera un país libre e independiente de toda dominación extranjera en esta isla y en este lado español, porque los haitianos, y eso es difícil de entender ahora, en aquella época eran mucho más fuertes que nosotros, 5 veces más habitantes, más armas y un deseo de dominar la isla, tenían los haitianos. Sin embargo, Duarte vio varias cosas. Primero, que a pesar de que los haitianos eran más numerosos, no eran una nación. O sea, los haitianos han tenido un problema desde siempre. Su población vino de África, de diferentes tribus. Entonces ellos hasta tenían problemas comunicándose unos con otros. Lo que le dio un sentido de nación fue el creol, que no fueron ellos, sino los amos franceses los que hicieron el creol. Y después, entonces, tenían este rito religioso que les dio también un sentido de nación. O sea que Duarte vio todo eso, o sea que era una fortaleza que no era real. Y por eso él entonces planificó un país libre e independiente de toda dominación extranjera. Pero ¿qué pasa? Que los franceses, ¿verdad?, habían dominado la isla. El Tratado de Ryswick y el de Basilea le dieron la isla. Y ellos la habían perdido de los haitianos, precisamente. Entonces, ellos querían que Haití le pagara una suma de dinero para reconocer su independencia. O sea, Haití se libera de los franceses de una manera violenta, porque los amos no querían reconocerle la libertad a los esclavos. Y entonces ellos se rebelaron, destruyeron, mataron, y al fin y al cabo se impusieron. Entonces ahora Francia quería que le pagaran una indemnización para reconocerle la independencia. ¿Qué pasa? Que los franceses, esa deuda se estaba pagando, pero los franceses pensaban que si los dominicanos se independizaban de los haitianos, ellos no iban a poder seguir pagando esa deuda. Y por eso ellos querían a Samaná como una garantía de que su deuda se iba a poder cobrar. Y para ese fin, para que Samaná pasara a manos francesas, vino el cónsul Saint-Denis, aquí, en el 1844, el 13 de enero de 1844. Y de inmediato, entonces, se confabuló con aquellos que disentían de Duarte, Bobadilla, precisamente, y Pedro Santana, los mellizos Santana. Ellos estaban confabulados para darle Samaná a los franceses. Pero Duarte, cuando regresó de su exilio, el 15 de marzo del 44, no estuvo de acuerdo. ¿Y por qué le vamos a dar a Samaná a los franceses así? Entonces vino la pugna y salieron victoriosos con la ayuda del cónsul, Santana y Bobadilla. Y entonces enviaron a Duarte al exilio en el 44. Pero además de eso, al año siguiente, fusilaron a María Trinidad Sánchez y enviaron al exilio de una manera atropellada, maltratada, a la mamá, a las hermanas y a los sobrinos de Duarte.
Y todo eso le produjo a Duarte un trauma psíquico severo, porque él decía que no había necesidad de ese maltrato a sus familiares, que eso fue una cosa que a él lo deprimió. Y por eso él decidió que para que los dominicanos se unieran, iba a desaparecer un tiempo del escenario. Pero eso no ocurrió. Al contrario, yo le digo separatistas, insistían en entregar el país. Santana lo entregó a España en 1861 y va a Estados Unidos en 1868. No se habla mucho de lo de Báez, porque en los Estados Unidos un tratado de esa magnitud tenía que ir al Senado para que fuera ratificado el pacto que hicieron Báez y Grant, el presidente americano. Y el Senado lo rechazó, no lo aprobó. Entonces se cayó esa anexión. Pero tanto Santana como Báez, mientras estuvieron en el poder, no creían en República Dominicana. Fue en 1879, cuando Luperón y su grupo, los azules, tomaron el poder, que entonces se comenzó a hablar de República Dominicana y a promover los valores dominicanos. Bueno, es como le hemos permitido escucharle plenamente, porque es casi como hacer un viaje en la historia, importantes años para atrás, para como que situarnos en ese momento y entender cómo fue, como que revivir, si se quiere, un contexto complejo, porque es lo que usted dice, en mirarlo hoy y abrazar todo el ideario duartiano y todo eso que, digamos, en su momento también un grupo de hombres y mujeres abrazaron y lucharon por nuestra nación aferrados a esos valores. Hoy por hoy podemos decir que se enarbolan y muchos decimos sí, República Dominicana, pero ciertamente, como usted dice, en aquel momento, a la hora de la verdad, con la visión que tenía Duarte y todo... Un visionario. Y, claro, un visionario sin duda alguna, pues evidentemente que habían personas que no abrazaban eso. Nada. ¿Cómo el Instituto Duartiano por muchos años, y ahora vamos a traerlo hasta a este plano, ha estado haciendo una labor encomiable para que el pensamiento duartiano y todos estos buenos valores pues se sellen en la memoria de cada dominicano desde el mismo seno del hogar, la escuela y demás? ¿Qué tan apegado, qué tan vivo está ese pensamiento? No lo digo de manera nominal o porque se cite, sino más bien porque la gente lo viva, el ciudadano común sea un ciudadano responsable. ¿Qué lectura le da al Instituto Duartiano después de tantos años haciendo esa labor continua? Exacto. Fíjese, el valor de Duarte también ha sido, digamos, no empañado, pero se habla de tres padres de la patria, que no es cierto. Nada más hay un padre de la patria que es Duarte. Pero ese mismo hecho de que estuviera fuera tanto tiempo hizo que un hijo de Sánchez lo promoviera como padre de la patria, a Sánchez, desconociéndose Duarte. Porque tú me preguntas, ¿qué tan firme está? Bueno, nosotros estamos insistiendo en que hay un solo padre de la patria. No, hay un debate intenso en sí, ese... ha habido un debate hace mucho sobre eso, pero te voy a explicar por qué. Porque Duarte, Santana y Báez lo borraron, no se hablaba, no se sabía de Duarte. Fue el arzobispo Meriño, después que echó un discurso contra Báez a raíz en 1865, porque fíjate, las paradojas nuestras. Durante la anexión, Báez estaba en España pidiendo que lo nombraran a él gobernador en lugar de Santana. O sea, Báez estaba de acuerdo con la anexión. Pero cuando cayó la anexión y Báez regresa, lo hacen presidente en diciembre, el mismo año que se van los españoles. Entonces, viene la protesta de Meriño sobre eso. Y Meriño entonces va a Venezuela y habla con Duarte, que estaba exiliado en Venezuela. Ya estaba viejo, pero estaba todavía lúcido. Y habló con Meriño y entonces ahí es que se comienza a hablar de Duarte. Cuando Meriño después regresa, Meriño es el gran propulsor de Duarte, hace que traigan sus restos
Entonces, pero el hijo de Sánchez, Juan Francisco Sánchez, porque Sánchez tuvo una muerte heroica cuando la anexión, Santana lo fusiló. Entonces, él ya, después que acabaron los 6 años de Báez, comenzó a llamarse el hijo del padre de la patria, que todavía no se conocía bien a Duarte. Y él comenzó a decir que él era el hijo del padre de la patria y que Sánchez era el padre de la patria. Entonces, cuando se conoce más la figura de Duarte, ¿verdad? Y llegamos a los 50 años, 1894. Y Meriño propone que se le haga una estatua a Duarte. Y entonces el hijo de Sánchez protestó que no, porque eso hubiera sido que Duarte era el padre de la patria y que el padre de la patria era su papá. Entonces vino una polémica pública en tiempos de Lili. Y entonces Lili es que introduce a Mella, porque Lili admiraba a Mella, Lili admiraba a Mella. O sea, la disputa era entre Sánchez y Duarte. Entonces se aparece, Lili manda eso al Congreso de él, y aparece una resolución donde se habla de Duarte, Sánchez y Mella en abril de 1844. Y entonces el hijo de Sánchez vuelve y protesta que qué hace Mella ahí. Y a los 15 días, otra resolución nada más hablando de Sánchez y Duarte, como que se le hicieran estatuas. Pero eso se cayó solo, no se hicieron estatuas a nadie. La única comisión, los únicos que siguieron haciendo colectas populares, haciendo rifas, fue el grupo de Meriño. Y esa estatua que está ahí en el Parque Duarte, esa es. Se inauguró el 16 de julio de 1930. La estatua que está ahí frente al convento, en el Parque Duarte. Y eso se llamaba antes la Plaza Anacaona. Pensaban que ahí fue que ahorcaron a Anacaona, los españoles. Y los trinitarios, Duarte, porque ellos ganaron unas elecciones en época de la dominación haitiana para elegir delegados a una asamblea en Puerto Príncipe, y lo celebraron ahí. Y entonces por eso es que está la estatua ahí, y ese se llama Parque Duarte. Pero esa es la historia. Y realmente lo de 3 padres de la patria fue cuando Trujillo, ya que eso cogió fuerza, porque a Trujillo le convenía, porque él quería ser padre de la patria, de hecho lo fue. A su manera. Un decreto, llamándolo padre de la patria nueva. Así es. Entonces teníamos 4. Teníamos 4. Don Julio, gracias por ofrecernos este contexto histórico de una manera breve y bastante clara. Si hay una figura que es indudable, que se mantuvo firme a pesar de perder familiares, bienes materiales y su vida, estar lejos de su patria, fue Juan Pablo Duarte, una figura digna de emular y de recordar constantemente, que es lo que hace el Instituto Duartiano, como si fuese un evangelio, llevar ese ideario de Duarte a cada rincón de la República Dominicana. El pasado 16 de enero realizaron la cabalgata por la patria, recordando la figura de Duarte, su importancia y también dando inicio a todas las actividades que este año se estarán realizando en honor a nuestra figura principal. ¿Cómo podríamos decir que es ese horario, ese calendario de actividades que desde el Instituto Duartiano van a desarrollar? Bueno, es un calendario que vamos a tener muchas actividades. Vamos a tener también un desfile de vehículos antiguos. Vamos a hacer los actos tradicionales de la misa y de las ofrendas. Vamos a tener charlas. Y estamos visitando también los pueblos, fomentando el Instituto Duartiano. Y nos interesa que los dominicanos entiendan que el nombre del país se lo puso Duarte, la bandera la hizo Duarte, y el juramento trinitario es el documento que consagra el nacimiento de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que tener conciencia que todo eso lo hizo Duarte. Duarte concibió el país
En el momento en que, porque Duarte era hijo de españoles y lo mandaron a estudiar a Barcelona. Pero cuando se monta en el barco, el capitán le dice que si no le daba vergüenza estar gobernado por esos haitianos, esos negros, antiguos esclavos, le dijo el capitán, que era americano. Y Duarte le dijo, mire, yo soy dominicano, yo no soy haitiano. El pasaporte decía que era haitiano, porque no había otra nacionalidad. Y le dijo, yo no soy haitiano, yo soy dominicano. Y cuando regrese, voy a hacer para que tengamos un país libre e independiente. Ahí fue que nació la idea de la República Dominicana. Y Duarte tenía 16 años. Jovencito, lo mismo que, Sí. que los trinitarios, que siempre es algo que es digno de destacar, sobre todo para inspirar a la juventud de nuestros tiempos, a toda la gente, a que no vale decir tengo tal edad para justificarse de que por ello no nos integramos en una vida pública y de manera dinámica. Yo quisiera, don Julio... Eso es un punto muy interesante. Los Claro. trinitarios tenían menos de 20 años. De los 9, 4 no habían llegado a los 20 años. Y Pina tenía 16. Y los otros tenían 18 y 19. Solamente Duarte tenía 25 y uno tenía 27, pero eran jóvenes. Bobadilla le decía a los muchachos. Muchachos. Yo, en función del tiempo que nos queda, que ya es muy poco, quisiéramos que usted nos haga una invitación a cómo podemos nosotros vivir los valores duartianos y los valores de patria en la actualidad y de forma práctica, porque a veces celebramos esta fecha, sacamos la bandera y participo, si se quiere, los que lo hacen en los actos que se realizan en este trimestre del año, pero bueno, ¿y después qué? O sea, ¿cómo vivir en el día a día estos valores duartianos que se mantengan y que afloren en cada oportunidad? Imitando la conducta de Duarte y siguiendo sus enseñanzas. Duarte nos dijo que debíamos ser unidos, que debíamos ser patriotas, que debíamos ser honestos. Duarte, su vida es un ejemplo. Duarte no se casó, no se dice mucho. Duarte es conocida, tuvo 2 novias. No es que Duarte... Pero por las políticas, la segunda novia, la Lluveres, Prudencia Lluveres, casi se llega a casar. Pero lo que queremos decir es que Duarte fue un joven normal, pero patriótico, honesto, trabajador. Su papá tenía un negocio de quincallería de barcos y después tenía una ferretería. Y él era el que la dirigía. Y él incluso llegó un momento en que ofrendó que se pusiera eso al servicio de la patria, o sea, que era desprendido, era un individuo que los bienes lo veía siempre con la finalidad de servir a la comunidad. O sea, que Duarte es un ejemplo de conducta intachable, patriótica, trabajadora, y que pensemos no solo en nosotros, sino también en la comunidad. Claro que sí. Bueno, gracias, don Julio Manuel Rodríguez, vicepresidente del Instituto Duartiano, por estas palabras tan importantes, sobre todo en este día de hoy, en este momento, en esta época, y sobre todo no solo para los que vivimos y estamos grandes y crecimos, sino para la mayoría de los dominicanos, que son los que aún no han nacido. Gracias, don Julio. Bueno, gracias por la invitación. Un placer enorme, y a seguir nosotros también apoyando toda la labor que realiza el Instituto Duartiano, y como ya nos invitaron igual, pues vivir los ideales duartianos pues en cada oportunidad que podamos. De nuevo, gracias por habernos acompañado. Vamos nosotros a continuar con más del contenido. Mi querida Wendy Moore está ya más que lista con más de lo que tenemos para ustedes.